Bienvenidos a un nuevo programa de No Sos Vos, acá por Sort. Hoy vamos a hablar de una nueva identidad y nos vamos a preguntar un poco de dónde sale este fenómeno que de repente apareció de personas que se juntaron y empezaron a discutir de a poco la autoridad estatal, si tiene que ver algo el Estado o no con sus vidas, y se empiezan a llamar soberanos o soberanistas. Para eso estoy con Santiago Márquez y Santiago Baranda, Santiago al cuadrado, Santiago, una potencia de Santiagos, para que me cuenten un poco de qué se trata esto de los soberanistas. Gracias por estar acá y que le cuenten a todas las personas qué son los soberanistas. Bueno, los soberanistas podrían ser, o sea, uno pensaría que normalmente ya uno piensa soberanistas y los tacharía de locos, ¿no? De personas que creen algo que no es real, pero sin embargo muchas veces hemos llegado a la conclusión de que no necesariamente son personas locas, a veces son simplemente una respuesta emocional, es decir, tengo miedo, siento que el sistema no me protege, que el Estado no está donde tiene que estar, que siempre, o sea, el sistema va para el mismo lado, que nunca me toca, nunca me llega, entonces yo me hago soberanista, es decir, quiero ser soberano, quiero ser independiente de ese juego, quiero salir de ese juego que no me integra. Pero ¿cuánto de, porque vos decís locos por un lado, aunque decís no son locos, le sacamos el tinte peyorativo, después vamos a hablar con uno de ellos, seguramente lo vas a entrevistar, seguramente algún soberanista, pero la idea es entender un poco qué es lo que ellos quieren y por qué se empiezan a agrupar, porque por ahora solo decimos personas que tienen ganas de manejarse por la suya y no estar de acuerdo con el Estado. ¿Eso es lo único que los une? Claro, exacto. En realidad se maneja más en comparación a lo que es la línea política de izquierdas o derechas, como decía Santi en un principio, por algo que ellos llaman más emocional. En este caso por un descarte, por no entender el poder o cómo es manejado el poder del Estado en cualquiera de sus formas. Entonces es en primera instancia eso lo que los une como pensamiento en un primer paso, después llevado a cabo el pensamiento político, como vamos a hablar un poco más adelante, pero esa es la base. Después, más en Uruguay, al ser todo tan chico y tan nuevo, se generan algunos matices en cuestiones, quizás temas como de vacunación o temas como sobre todo la pandemia, que fue un foco importante para este movimiento, en el cual quizás las personas que se desarrollan de ese pensamiento no piensan todo de la misma manera, pero sí se nuclean por esto de no estar de acuerdo con cómo se maneja el Estado de las distintas ramas. Ahora vamos a hablar un poco de esta idea entre emociones, datos, algo fáctico, el tema de unir con puntos, lo que para algunos podría ser una teoría conspirativa y que para ellos son evidentemente hechos concretos y comprobados, pero un poco para atrás, ¿de dónde surge? Porque supongo que tampoco son nuevos. Entiendo que hoy en día seguramente las redes sociales han potenciado y unido a ciertos discursos dispersos, pero ¿de dónde aparece este movimiento? En realidad surgen en Estados Unidos, en la época de los 70, es donde históricamente se basa la idea de este primer movimiento en sí, que se desarrolla por esto, un descreimiento del Estado, el que se veía una gran cita de impuestos, de que no se veían reflejados después en lo que era la vida cotidiana de las personas, y poco a poco se desarrollan en la parte campesina de Estados Unidos, y poco a poco no solo se integra todo Estados Unidos, sino que se desarrolla también en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, y poco a poco se va desarrollando en pila de países, cada vez con más fuerza, y ya como una línea de que se basaba de esto mismo, de esto mismo que hablábamos, del descreimiento del Estado, más allá de las cuestiones políticas que tuvieran en cada país. Pero ¿qué? cada uno los une a algo en común, es decir, experiencias compartidas, llámese crisis económicas, guerras. Siempre hay algo que pasa en un país que de alguna manera coincide en otro y por eso en cada país surge. Obviamente cada uno a la suya, ¿no? Capaz que de alguna manera el soberanismo americano puede tener matices con respecto al soberanismo británico y el británico con el uruguayo y así. O sea, tenemos cosas en común. ¿Hay soberanismo en todos lados? Sí, mayoritariamente sí, en el mundo hay en todos lados, o sea, se ha expandido. Ok, antes de meternos en el soberanismo uruguayo y que me cuenten un poco el caso local, les quiero, que incluso hasta llegaron a cargos parlamentarios en este momento, en la última elección, yo lo que quiero entender es un poco porque ustedes dicen descreimiento del Estado. Hasta ahí podríamos quedarnos con incluso la experiencia libertaria, que es gente que no cree en el Estado o que cree que el Estado, más que no creer en el Estado, tiene que reducirse a su expresión mínima. Digamos, ¿coinciden ahí con los soberanistas o es un matiz? Va más allá, o sea, personalmente, por lo que anduvimos investigando, es como la idea de que en realidad el Estado no es Estado como tal, sino una especie de corporación disfrazada que se hace pasar por Estado, que vela por los intereses de algo mayor. La cleptocorporatocracia. Algo así, algo así. Vamos al caso uruguayo, entonces, ya que metimos ese término. ¿Cómo es el caso local de los soberanistas? Bueno, el caso local de los soberanistas es, obviamente, digamos, el boom se da cuando el doctor Gustavo Salles llegó al Parlamento
Y bueno, han tenido un gran motor, yo creo, en las redes sociales, en X, en Telegram, también incluso en algunos grupos de WhatsApp o canales de difusión. Han logrado difundirse y han logrado captar a un sector de la población desencantado con los partidos tradicionales. La pandemia fue muy importante, ¿no? Todas las personas que por en algún momento se sintieron que el Estado les ocultaba algo o sintieron que no confiaban del todo, se vieron atraídos hacia la figura de Salle y lograron lo que hace unos años parecía imposible. Salle lo habría intentado en 2019, no lo logró, y en 2025 no solo llegó a la Cámara, sino que llegó con 2 diputados, y muy cerca de entrar al Senado. ¿Podemos decir que todos los votantes de Salle son soberanistas o en realidad va más allá y tiene que ver con esta cosa que vos decías recién al principio de en cada lugar donde surge el soberanismo o los soberanistas hay una crisis previa de alguna índole sanitaria, económica, lo que fuera, y ante la falta de representación aparece cierta figura que los representa y que los engloba o los unifica? Podría ser, o sea, es una cuestión para plantear. Lo que sí es que el discurso de Salle también es difícil hablar de un futuro que no existe, pero claro, la realidad es que la expansión de un discurso que era potente y que era claro en cuanto a lo que buscaba y que además se sumaba a una herramienta que era lo que íbamos a hablar ahora, que es no menor, que es como estos videos cortos, TikToks, Reels, que en pandemia explotaron en todas sus medidas, quiero decir, para bailes o para cuestiones así, pero también para este tipo de movimientos que capaz que no tienen el poder económico o en este momento no lo tienen como para estar en medios tradicionales, hacer propaganda, capaz como la izquierda, la derecha, que sí lo vemos en televisión, radio o en periódicos, lo que sea. En cambio, ellos usaban, Salle, por ejemplo, se jactó mucho de usar las redes sociales como vivos de Instagram, como la creación de Reels a la hora de explicar noticias o de crear quizás tópicos de que pasa esto, porque sucede otra cosa detrás que capaz que no está en los medios o que uno no lo sabe o que uno a raíz de eso después investiga. Entonces también la herramienta la vemos como una cuestión fundamental para explicar, por lo menos en Uruguay, todo esto. Y de lo que decías antes, también la cuestión de Argentina. En Argentina fueron justamente los medios de comunicación, si bien entre libertarios y soberanistas puede haber matices, la realidad es que fueron justamente los medios por los cuales se comunicaban por cómo se da la explosión. Entonces, sin quizás esta pandemia, sin quizás este discurso y esta crisis que sucedió en Uruguay, en este caso por el COVID, es muy difícil saber si el discurso de los soberanistas se iba a explayar de la misma manera que se explayó por estas herramientas y por este contexto. Ahora, el discurso de los soberanistas, en general, más allá de la característica o el rasgo político que haya adquirido acá, en este caso en Uruguay en particular, tiende a ser bastante, si no conspiranoico, porque otra vez eso suena peyorativo, por lo menos podemos decir que extravagante. Por momentos unen puntos, ven líneas ahí donde los demás quizás no las vemos y ellos podrán decir que estamos medio dormidos, que no la vimos. Otro podrá decir, sí, en realidad lo que pasa es que vos estás viendo lo que no se ve. La pregunta es, ¿hacia dónde va, en el caso de Uruguay ahora sí particular, donde de repente llega a integrarse al Estado, porque se integra a instituciones, y a dónde ven ustedes que puede ir ese movimiento, si es que puede ir a algún lado o si va a crecer por otro lado? Yo personalmente creo que el movimiento va a crecer con el objetivo de una respuesta a algo, a integrarse en un sistema para lograr, porque en parte lo que decíamos, ellos no son antisistema, porque utilizan el sistema para darse a conocer. Entonces, el objetivo de ellos es dar a conocer su idea y, por así decirlo, al que le resuena y al que no, no. Pero ustedes creen que, a ver, ¿son anti-Estado o por lo menos están en contra del modo en que el Estado se porta corporativamente? ¿Están en contra de las corporaciones? ¿Están en contra del sistema, aunque no sean antisistema, por lo menos del sistema como existe hoy en día? ¿Qué quieren? Es una cuestión a discutir y es una cuestión también, mismo no solo qué quieren, sino en este momento, ya ni siquiera futuro, sino en la actualidad, porque de hecho, como hablamos antes, no se parten ni de un lado ni del otro dentro de la línea política, que existe uno más de izquierda o más de derecha. Ellos reconocen que no se reconocen en ese. ¿Son de centro o van oscilando de un lado al otro? Creen que es una cuestión clásica. Claro, creen que es una cuestión clásica que ya no va más, entonces por eso toman ideas o quizás apoyan alguna de la izquierda, alguna de la derecha. Entonces es una interrogante el propio presente de hacia dónde va en el corto plazo este tipo de pensamientos, particularmente de nuevo en el caso de Uruguay, por esta misma razón, de que no hay un trazo claro del partido. Por lo que pudieron investigar ustedes, ¿deriva siempre en una organización política o a veces simplemente son movimientos que van haciendo manifestaciones públicas o en redes sociales específicamente, pero no necesariamente organizados detrás de un partido?
No necesariamente, como vos dijiste, a veces simplemente es una forma de manifestarse, de darse a conocer, pero digamos, el doctor Salle ya tenía experiencia en la política, ya se había candidateado en Uruguay con el Partido Verde Animalista, digamos que yo creo que por ese lado Salle optó por fundar su propio partido y le fue bien, pero en otros países simplemente es como más un movimiento contestatario, anti-establishment, no necesariamente deriva en un partido político. Sí, y debemos destacar también de que en el caso uruguayo, quizás como pueda pasar en otros capítulos, ellos no se destacan ni por una vestimenta, ni por unas cuestiones en particular, o por estar detrás capaz de hechos violentos o de hacerse ver en algún lado, sino que es solo su discurso el cual los destaca o los diferencia del resto, pero por esto mismo, las herramientas y el discurso es lo que lo diferencia quizás como propia identidad. No, si hubiéramos querido representar al soberanismo uruguayo, hubiéramos traído un megáfono, seguramente. Probablemente. Pero como vamos a extendernos por fuera de lo uruguayo, podemos salir. Claro, quizás porque era justamente el sello de su principal referente en este momento. El sello de Salle. Claro, no quería que hagan eso, pero sí. Bueno, decilo, pero también sabiendo que Salle es un personaje político por sí solo, y ya lo era antes, entonces por eso quiero decir que los demás, uno no es que iba identificando por la calle soberanista, porque la realidad es que no sucede. Bueno, ustedes investigaron, yo los voy a hacer reflexionar un segundo acá en vivo en el momento, en el programa, porque me quiero preguntar algo que quizás me dicen la verdad, no tengo la menor idea, y es probable, pero lo vamos a pensar igual juntos, que es lo siguiente. Estos personajes que uno ve por la calle y los ve interactuando en redes sociales y demás, expresan su descontento con el Estado, manifiestan que ellos quieren ir hacia un lado, y ustedes hablaron al principio del tema de las emociones, ¿no? Como está muy presente en ellos el tema de lo emocional. Yo lo que quiero tratar de entender es por qué creen ustedes que en este momento en particular, en Uruguay, pero en la historia, en el mundo en general, hablaron de la pandemia, sé que tiene que ver un componente ahí importante, las redes sociales, este discurso soberanista, este tipo de manifestación anti-establishment y demás, que en otros momentos fue de izquierda o fue de otras corporaciones políticas, hoy en día seduce, emociona y genera adhesión. ¿Por qué creen que puede llegar a pasar eso? Yo Esto creo, para reflexionar, no es que lo tienen que haber indagado necesariamente, pero acá, en el momento. sin saber mucho, yo creo que, o sea, sin tener mucha idea, personalmente yo creo que es como vuelvo a lo mismo, la idea del desencanto, el buscar algo distinto, el muy monótono, vamos con algo nuevo. Personalmente yo creo que es así. Algo nuevo, aunque no esté definido, ¿qué es eso nuevo? Sí. Ok. Sí, yo creo que parecido, capaz yendo del contexto más uruguayo y hablando netamente de política, estamos en un contexto donde ya sea izquierdas o derechas se ubican todo dentro de un tramo más centrado, dentro de lo que es la política y comparaciones con otros países de Latinoamérica. Entonces capaz que es por eso, como sucedió en su momento con Cabildo Abierto, que a pesar de tener una cuestión neta ahí sí, es de un lado, tiene estas ideas, va por este lado, conquistó votantes en su primera elección, quizás no sea igual, pero me parece que es una nueva idea para una política que normalmente también es una contra que tiene el partido, que es una política bastante histórica. Quizás en otros lados, en otros países o en otros contextos donde los partidos quizás no tengan tanta tradición, o sea, algo tan como se vive la militancia acá en Uruguay, quizás atrape mucho más y pase como en los casos que habló Santi, pero acá me parece que no sé si va a quedar más que en una idea de una posibilidad. Pero ustedes acá mezclan dos cosas que me parecen interesantes. Una parte de lo tradicional, lo histórico, que es la política en Uruguay. Por otro lado hablan de la desafección o la falta de representatividad o de interés por la política en algunos sectores en la actualidad. Yo me pregunto ahí si tiene que ver con, o es específicamente un grupo del soberanismo que tiene ascendencia entre la juventud. Si ustedes pudieron ver eso cuando estuvieron indagando acá en Uruguay. ¿O es más Yo creo general? que no distingue edades. Personalmente, cualquiera puede ser soberanista. No, eso seguro, que cualquiera puede serlo seguro, pero en general los soberanistas con los cuales ustedes tuvieron diálogo, con la gente que pudieron hablar. Igual no parece ser tanto en comparación así como puede ser el movimiento libertario en Argentina. Ok, hay de nuevo, diferencias ahí. quizás Bien. no son comparativos tal cual, tienen sus matices, pero De hecho, que tenemos sí, libertarios en Uruguay también. Claro, pero quizás ese movimiento sí contaba con más un público joven, que estaba todo el rato en redes sociales. Si bien la mayoría de los libertarios hemos visto, de los soberanistas, crean grupos de Telegram y es ahí donde radican su también su comunidad. se manejan Sí, ahí de ya ese sea en modo. TikTok Ok. o hay grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, es ahí donde se entran su ¿Y cómo comunicación. llego al soberanismo? ¿Cómo hago? Si yo quiero saber qué hacen ese grupo de Telegram, ¿cómo llego? O sea, entro a Telegram y pongo soberanistas y ahí me aparecen grupos. Bueno, normalmente noticias relacionadas ya sea con Gustavo Salle o con el partido en general, o noticias sea sobre los
temas de Agenda 2030, que es un tópico que realmente abarca casi todo. Acabáramos, la Agenda 2030, ese es el tema, ¿no? Ese es el gran foco. La convergencia de todo. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar con Sebastián Sosa, que actualmente es asesor del diputado Gustavo Salle. Bien, vamos a ver bien qué son los soberanistas, ¿les parece? Vamos. Gracias, Santis. Gracias, Brian. Bueno, hace un rato hablábamos con Brian acerca de lo que es los soberanistas, esta nueva comunidad que están creciendo cada vez más en Uruguay. Más concretamente desde, yo creo que en la pandemia, ¿no? Más o menos, ¿se va a coincidir conmigo? Sí. Bueno, aquí tenemos a Sebastián Sosa, él es asesor de Gustavo Salle, diputado por Identidad Soberana. Y bueno, contame vos, Seba, que te considerás soberanista, ¿qué es para vos ser un soberanista? Y arranca el tema del soberanismo, la gente lo asocia con temas territoriales de países, de estados, ¿no? Ahora tenemos un ejemplo de lo que está pasando con Brasil, que creó un parque eólico en la frontera entre Rivera, Artigas y Brasil, que en realidad es un territorio que está en disputa todavía. Y Brasil ya se metió, ya hizo el parque eólico, y bueno, eso salió un historiador a decir qué reacción va a tomar Uruguay con respecto a la soberanía del territorio, porque ese territorio estaba en disputa, Brasil ya lo acaparó y ya creó el parque eólico. La gente asocia el soberanismo con los estados, pero para mí en lo personal el soberanismo tiene que ir individual de cada persona, en lo que es uno, ¿no? Como vos decías, arrancó esta corriente, más que nada tomó más fuerza con la pandemia y ahí fue una clara demostración del soberanismo que fue avasallado por lo que pasó en la pandemia. ¿Y por qué crees que la pandemia fue como por así decirlo, el puntapié inicial, ¿no? El punto clave para ustedes? Y porque fue un acontecimiento a nivel mundial, ¿no? No zafó ningún país. Ni los más grandes, que podrían tener más soberanía con respecto a los más chicos, acaparó a todos por igual. Y bueno, acá las movidas, por más que fue algo que se generó, que en un momento tuvo bastante repercusión y bastante convocatoria, se fue diluyendo, que eso ha pasado en todos los países. Han quedado corrientes que son soberanistas, arrancando por uno mismo, tratando de defender, bueno, lo que es, yo qué sé, los recursos naturales, la soberanía individual, que no vengan y te digan, bueno, tenés que hacer esto, como fue la vacunación, que no fue obligatoria, pero coaccionaron a las personas a que se inoculen, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que tomó más fuerza desde ese lado. Bien, ¿y vos considerás capaz que sin la pandemia los soberanistas por ahí no hubieran tenido, por ejemplo, el éxito que han tenido ahora? ¿O considerás que es algo, digamos, que no es excluyente? Y seguramente sí, porque la pandemia fue un punto clave, ¿viste? Como te digo. Ahí se quedó demostrado que vinieron por todos los países, por la soberanía de todos los países. Individual a cada persona con la inoculación y a su vez desde la OMS bajaron un lineamiento que en realidad si vos te lo pones a pensar, no hubo gobierno que se opuso. Y los gobiernos que se opusieron a esa pérdida de soberanía con respecto a su población, los eliminaron, como el presidente de Tanzania, que es un claro ejemplo, que fue el que expuso todo como que era toda una farsa y terminó apartado a un costado y bueno, creo que se suicidó, entre comillas, o algo así. No conocía ese caso. Claro. Hay varios más también, ahora no me acuerdo, pero el de Tanzania fue el más conocido porque lo expuso públicamente todo. Claro. Y contame, vos, ¿cómo vivís la militancia para vos? ¿Es en el día a día? ¿Es algo como que disfrutás haciéndolo? ¿Es parte del trabajo? ¿Cómo es? ¿O no hay militancia como tal en lo que es Identidad Soberana o los soberanistas? Difícil la militancia porque, bueno, nosotros estamos, entre comillas, en contra de todo, ponele, ¿no? Porque, bueno, claro, la gente en Uruguay está muy camisetera. O es izquierda o es derecha. No hay lugar para una corriente que venga de otro lado que claro, cuestione no a las dos. Claro, que cuestione a las dos por igual. Porque eso es algo que tenemos nosotros. Cuestionamos tanto a la derecha, entre comillas, como a la izquierda, entre comillas. Que te digo entre comillas porque no existe izquierda y derecha. Ya a esta altura son todo lo mismo. En los temas medulares, las decisiones importantes, se cierran filas, como ya lo hemos visto en este poco tiempo que estamos en el Parlamento, que en los temas importantes cierran filas y van todos encaminados a lo mismo. Levantan todos la mano y quedan siempre a un costado dos diputados que son los diputados de Identidad Soberana. Entonces, bueno, la militancia se hace compleja porque la gente, vos cuando le querés entrar para hablarle de algún tema, sea vacuna, sea soberanía de los recursos naturales, como está pasando también con UPM, que le dimos el agua, después tuvimos la sequía, ahí recién la gente hizo un clic y dijo, uy, está pasando algo con el agua, que hasta ese entonces ni se preocupaban. Es difícil porque te dicen, bueno, conspiranoico, loquito, esto, lo otro, pero después cuando pasan las cosas, ahí hace el clic. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, vieron que no es porque nos den la razón, porque a mí en lo personal no me importa que venga alguien y me diga, Seba, tenías razón. Yo lo hago por el resto de la gente, de las personas.
Y bueno, se hace complicado, pero hay que seguir metiéndole siempre. El boca a boca creo que es fundamental. Sentí que tenés como un deber de comunicarle a la sociedad, digamos, lo que estás comunicando. Yo lo que digo, que lo que hago en lo personal es dejar la semillita. Yo no obligo a nadie a que me crea ni a que haga lo que yo le digo. Yo le digo, mirá, dudá de esto, mirá, investigá esto, mirá, pensá esto, a ver qué pasa, y nada más. Antes me lo tomaba muy a pecho y capaz que me enojaba o me frustraba mucho porque, claro, la gente no reaccionaba. Pero después entendí que no es mi deber hacer entender a nadie nada. Mi deber es dejar una semillita y bueno, que la gente se cuestione. Y vos empezaste, me dijiste, fuera de cámara lo habláramos, con la pandemia sentiste que vos tenías que empezar a comunicar. ¿Cómo fue eso? Contanos. Yo en realidad desde siempre fui, entre comillas, antisistema, si querés llamarlo, pero nunca me gustó la política. Claro. En realidad, yo nunca me gustó la política. No tengo partido político en mi vida, nunca. Siempre voté anulado las veces que tuve que votar. A Gustavo lo conocía, obviamente, como lo conoce todo el mundo. Primero arrancó en el Partido Verde Animalista, después ahora en Identidad Soberana. Pero no, la política no me gustaba. Me sigue sin gustar, ¿no? Porque veo estas cosas, que en los temas medulares y que nos afectan a todos, cierran filas y la gente se sigue peleando afuera, izquierda, derecha, mientras adentro del Parlamento levantan todos la mano por igual para afectarnos a los que estamos afuera. Como Porque que eso no patean pasa. todos para el mismo lado, por así Exacto. Entonces, bueno, por eso no me gustó la política. Y en este último tiempo, con el tema de la pandemia, tuve un acercamiento con Gustavo de las movilizaciones, de todo, por más que te digo que ya lo conocía, no había tenido nunca contacto con él. Y bueno, y ahí empecé. Yo hice varios pedidos de informe, ¿viste? De acceso a la información pública al Ministerio de Salud Pública. Algunos salió en el país, como por ejemplo el tema del vencimiento de las vacunas, que también era muy difícil llegar a los medios con este tema, porque silenciaron todas las voces de costado, digamos, y siguieron por el relato oficial. Y ese pedido de informe yo creo que fue clave, estuvo bueno que llegó ahí, porque demostró que las vacunas, el gobierno compró pila de vacunas que se fueron venciendo, plata perdida, y esa plata no la pagó en aquel momento Luis Lacalle Pou, la pagamos todos nosotros, y eso fue plata que se descartó, y no salía en ningún medio esa información. Entonces, bueno, en base a eso conocí a Gustavo, y bueno, ahí me sumé a Identidad Soberana, y se generó lo que se generó, que para mi entender es poco, ¿no? Por más que un partido nuevo de pocos meses haya llegado con 2 diputados, que es importante, yo creo que habría que generar más porque, como te digo, lo que nos afecta a todos, la izquierda y la derecha siempre van en conjunto. Y comentaba un poco, voy a volver un poco más atrás, en los soberanistas, ¿todos piensan lo mismo o hay matices? Es decir, ponele, yo capaz que me considero que, no sé, soy antivacuna, digo capaz que no, o uno capaz que no es antivacuna. ¿Cómo es el tema? Explícame, ¿todos piensan lo mismo? ¿Es como uniforme o es más como hay diversos sectores, por así decirlo? Y el tema, el soberanismo, si querés ponerlo en una casilla, digamos, tenemos que hablar de la Agenda 2030, que es una agenda que viene de las Naciones Unidas y está impuesta a todos los países por igual. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 son 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, si vos la ves y la lees, cualquier persona que la vea y la lea dice, no, ¿cómo vas a estar en contra de esto, no? Yo qué sé, fin de la pobreza, salud para todos, agua para todos, ideología de género, como que todos sean iguales. Nadie puede estar en contra de cómo te lo venden. Pero si vos ves lo que hay por detrás, como fue el tema de la salud y lo que pasó, hay cosas oscuras que, bueno, que en eso nos oponemos. Y bueno, si vos estás, yo qué sé, por ejemplo, no antivacuna, porque yo no me considero antivacuna porque yo tengo todas las vacunas, como creo que la mayoría de las personas siempre nos dieron las vacunas. Pero si vos empezás a pensar y a ver lo que está pasando, ahí decís, bueno, hay que dudar de esto también. Pero no puedes estar dudando de uno de los ODS, como te digo, salud, y estar a favor de otro que es, yo qué sé, el recurso natural, el agua para todos, ponele. Y que vengan empresas como están viniendo multinacionales a querer quedarse con los recursos, como está pasando acá en Uruguay, en Argentina, que vienen empresas multinacionales y se quieren quedar con un recurso. Entonces, bueno, la Agenda 2030 es como el lineamiento para defender la soberanía de cada país. Yo creo que va por ahí el tema. ¿Y cuándo considerás que en Uruguay ganaron más protagonismo? Después de la pandemia, obviamente, pero, por ejemplo, ¿qué considerás que cambió con respecto a 2019 para que Gustavo logre llegar al Parlamento? Y la pandemia fue fundamental, para mí fue fundamental porque tuvo la repercusión en los medios también. Por más que, como te decía más temprano, nos silenciaron mucho, llegaba un momento que no se podía controlar eso, porque bueno, las manifestaciones había pila de gente, la mayor manifestación fueron creo que 5.000 y pico de personas que salimos desde la Plaza de la Bandera hasta el Parque Rodó, todo caminando por Boulevard, ¿no?
Y digo, eso por más que los medios saben manejar la información, no lo puedes ocultar, porque ahora en la época esta que estamos, la gente filma, la gente pregunta, la gente ve. Y siempre estaba Gustavo ahí, en estas movidas. Entonces, claro, ahí tomó mucho más fuerza. Y mucha gente también que estaba descontenta con todo el sistema político en general, tanto izquierda como derecha. Y no encontraban otra alternativa. Mucha gente vio Cabildo, capaz que era una alternativa que podía ser. Terminó como terminó, que casi desaparecen. Y bueno, creo que por ahí tomó más fuerza Gustavo. ¿Y considerás, por ejemplo, entonces, con eso que decías, que hay muchos votantes de identidad soberana o soberanistas que son desencantados con el sistema político actual? Y seguramente sí. Gustavo siempre lo explica bien esto, que hay gente de ultra izquierda, ponele, hasta ultra derecha. Entre esos dos lugares está todo el espectro. Y mucha gente, estoy seguro que está desencantada con la política, sí, sin duda. ¿Y ustedes, si se tienen que considerar en el espectro político, se consideran ni de izquierda ni de derecha o No, cómo? soberanista. O sea, por así decirlo, atrápalo todo. Digamos, el que quiera venir es Y bienvenido. que venga a sumar y que entienda lo que está pasando, sí, obviamente es bienvenido siempre. Bien. ¿Y las redes sociales, considerás que son como un gran motor para ustedes? Ponele como un punto de encuentro, un punto de difusión. Y las redes sociales fueron fundamentales para la campaña, porque, como te digo, los medios nos silenciaron. Pocas veces le hacían notas a Gustavo o a los diputados, ¿viste? Que estaban proponiendo. Y bueno, las redes sociales, ahora vos prendés el celular, sacás en Facebook y prendés una cámara y ya estás transmitiendo a muchas personas, ¿viste? La campaña fue fundamental por ese lado. Creamos una cuenta también que es Ayazo TV, que está en YouTube, que ahí también estamos dándole visibilidad a todo lo que hace Gustavo, ¿viste? Porque, como te digo, los medios no le hacen nota. Ayer tuvimos un ejemplo, estaba en la Comisión de Hacienda, que se estaba tratando el tema de la rendición de cuentas, y en un momento... Del gobierno anterior. Sí, exacto. En un momento, cuando se va a hablar de UPM, la decretan secreta la sesión. Gustavo es delegado en esa sesión, no es miembro. Entonces, bueno, cuando decretan secreta, tienen que salir todos los funcionarios del Palacio, tienen que salir los delegados y quedan solo los miembros. Entonces Gustavo ahí dice, bueno, pero yo estoy en la rendición para tratar de votar algo. Tengo que estar informado y me sacan porque es privada. Ahí salió afuera, estaban todos los medios de comunicación, ninguno le hizo una nota. Él agarró, prendió el celular y empezó a transmitir por Facebook. Hizo él su conferencia de prensa en la sala de prensa, firmando nosotros, ¿no? Y los medios estaban ahí, como están estas cámaras ahora, estaban ahí pero no estaban filmando. Pero ahí queda el registro de tanto filmamos a los medios que no estaban interesados en lo que estaba pasando y Gustavo pudo decir su lado de la cosa, ¿no? Bien, y con eso que me decías, ¿cuál es su opinión respecto a ustedes con respecto a los medios tradicionales? Sienten, como dijiste, que los ignoran, pero ¿por qué crees que pasa eso? Y yo creo que porque, claro, es lo mismo que el sistema político. El sistema político, cuando recién entramos, como que te tiran para un costado, ¿viste? Te quieren ningunear, por decirlo de alguna forma. Porque vos estás exponiendo esto. Estás exponiendo que izquierda y derecha son lo mismo. Entonces vos si te cruzás un diputado, un senador del frente, un senador blanco, saben ello. Porque cuando tienen que levantar la mano, la levantan todos juntos. Entonces si hay alguien que está exponiendo eso, obviamente, o te van a tratar de censurar, o a callar, o ridiculizarte. Como esa fue una buena estrategia que tuvieron, la ridiculización en todo esto. A través de los medios. Exacto. El caso más claro fue cuando estuvo en Esta Boca es Mía, que estuvo un cruce con Alfredo García. Que bueno, después de ahí, igual le queremos agradecer a Alfredo García porque nos hizo la campaña, nos dio para adelante ahí. Creo que ahí se hizo un quiebre y mucha gente después de eso terminó apoyando más a Gustavo porque vio eso, porque fue muy burdo. En los medios nunca pasa eso, ¿viste? Siempre se mantiene un respeto, una cordialidad. Y ni bien llegamos, Alfredo García le saltó así agresivo y bueno, quedó expuesto. También recuerdo el momento de la pelea, ¿no?, en los medios con César Vega, que César Vega sí, eso también fue importante para ustedes. En aquel momento era el PVA, era el Partido Verde Animalista. Eso fue un tema más mediático, si querés llamarlo de alguna forma, más del show mediático, que le sirvió a los dos en realidad. A Gustavo no tanto porque no llegó por unos pocos votos, pero César Vega llegó ese año a la Diputación. Entonces, bueno, los medios obviamente que sirven, está claro. Y ahora nosotros tenemos esta herramienta a veces, ¿no? Cuando ellos quieren. Que si te dan cámara, te dan prensa, vos tenés que aprovecharlo de ese momento porque no pasa muy seguido. Por lo menos a nosotros no nos pasa muy seguido. ¿Y considerás, por ejemplo, también que dentro de los soberanistas hay todo tipo de personas? Es decir, no es un nicho de una determinada edad, sino que puede ser una persona de 60, como puede ser una persona de 20. ¿Cómo lo ves eso? Y mirá, el caso nuestro, el soberanismo que tuvimos en Identidad Soberana es gente mayor. Gente adulta, pero adulta grande, te diría. Juventud falta mucha juventud no había. Por más que se formaron algunos grupitos chiquitos, ¿viste? Pero la base de Identidad Soberana es gente adulta, gente mayor.
que quizás viendo cómo es la realidad, se cansó de todo, y ya viene de una vida de fumarse a unos y a otros, y bueno, arrancó para el lado soberanista, digamos. El cansancio, digamos, ¿no? Sí, del sistema seguramente. actual, el desencanto, volvemos a lo mismo, Exacto. ¿no? Muy interesante. Porque uno pensaría que simplemente son locos, pero nada que ver, son simplemente gente que está desencantada con el sistema actual y va a darle una oportunidad, en este caso, Identidad Soberana. El tema es que la etiqueta de loco sirve mucho para eso, para desprestigiar algo que se está creando. Exacto. Entonces, bueno, vos le decís loco y ya la gente te tilda de loco y no te da la razón o no se pone a investigar lo que vos decís o no te presta atención. Es un Lo mecanismo- tacha, digamos. Claro, Claro, exacto, porque vos sos, de como plano. decían a él, el viejo loco. Entonces, bueno. Bien, y te hago una consulta. ¿A vos te pasó que te persiguieran, te apretaran, por así decirlo, por tu militancia en Identidad Soberana o por decir algo? A nosotros nos pasó mucho, a mí me pasó mucho en las redes, que la censura. Eso fue tremendo. ¿Cómo que es ahora, eso? ahora la gente se está dando cuenta en canales de YouTube que si tocan ciertos temas o ciertas palabras, les mandan advertencias, les bajan el canal. A nosotros nos pasaba siempre. Subíamos información certificada por médico, por lo que sea, te mandaban advertencias, te cerraban las cuentas, te censuraban los videos. Y eso el común de la gente no sé si lo sabe, que ha pasado eso. Pero vos ahora en los canales grandes de stream, yo los reto a que digan vacunas, a que hablen de Pfizer, a que hablen de ciertos temas y les mandan las advertencias y los borran. Perdón, lo estoy haciendo acá, pero capaz que, no sé. Tranqui. ¿Y qué considerás, quién está detrás de, por ejemplo, de todas estas grandes corporaciones, de todo esto que vos planteás? O sea, ¿hay un interés, digamos, mayor, alguien que por ahí capaz que vos y yo nunca conozcamos? Y seguramente sí, las caras visibles, digamos, son las marionetas que se exponen, ¿no? Hablamos atrás de cámara, Trump, Musk, toda esa gente que está muy visible. Yo creo que son simples marionetas de algo superior que está controlando esto. Y Algo el mayor. único fin es controlarnos a nosotros, digo, a la población. La reducción de la población también es fundamental, porque cada vez somos más. Y si vos te pones a pensar, somos los que le hacemos mal al planeta, los que contaminamos, los que hacemos todo mal. Pero los que tenemos menos, hacemos eso. Y ellos que andan yo qué sé, en limusina, jet privado, usan los recursos, las grandes fábricas, no, eso no pasa nada. Somos nosotros y tenemos que comprar en un supermercado con una bolsita biodegradable porque se contamina. La hipocresía, por así decirlo, ¿no? Y la gente no lo piensa eso, ¿viste? Yo voy siempre a que depende de cada uno. Por eso hablaba de la soberanía individual. La gente no se pone a pensar que está comprando en el súper con una bolsita biodegradable, pero todo lo que lleva adentro es plástico. Porque te llevas una Coca-Cola, te llevas pan que viene en plástico, te llevas una bandeja que viene en plástico. Entonces, sí, no tiene lógica eso. Muy interesante, ¿no? Esa idea de, bueno, lo mismo, del no, o sea, todos convergen en esa idea de siempre hay alguien que está haciendo mal y nosotros tenemos que hacer esto que, o sea, que no tiene sentido que nosotros, que somos simples mortales y los otros que contaminan un montón, tengamos que usar estas cosas biodegradables mientras ellos contaminan por todos lados. ¿Considerás también que un punto de conexión es la Agenda 2030 para todos? ¿Todos en eso coinciden de que la Agenda 2030 es un problema ¿De qué lado me sigue? ¿El soberanismo? del soberanismo? Y sí, seguramente sí. Y queda muy expuesto esto porque vos tenés un personaje que estuvo hace poco ahora como Milei, que estuvo en Niza, que se declara anti-agenda y todo. Y estuvo de la mano con Macron con el logo de la Agenda 2030 atrás. Y estuvo escuchando a Lula. Entonces vos decís, pará, pero esto tiene que ser un show. Si Milei por un lado sale y putea y hace lo que hace, y después al otro lado va a Europa, se saluda con todos, se codea con todos, está con la agenda, la gente tiene que hacer el clic ahí y decir, pará, acá algo está mal, no es coherente. Pero ahí es lo que apuntamos, a tratar de generar esa conciencia. Que vean esas cosas que están pasando, no son locuras, no son conspiraciones. Uno lo puede ver en cualquier red ahora eso. Es algo que está enfrente de todos. Está ahí, Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? exacto. Y un poco para ir cerrando, ¿cuáles son los planes para Identidad Soberana futuro? ¿Qué esperan ustedes en los próximos años, en las próximas elecciones, en, no sé, la próxima década? ¿Qué es lo que esperan? Y como todo partido apuntamos a crecer, obviamente. Primero que nada, hacer bien las cosas, a seguir nuestra línea, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Sabemos que somos minoría, amplia minoría, y no vamos a poder influir mucho en lo que son las decisiones de gobierno, en lo que son las decisiones que se tomen ahí adentro. Lo principal es exponer todo esto, que eso es fundamental, porque es la primera vez en la historia del Uruguay, creo que alguien de adentro está exponiendo todo. Vos si lo ves a Gustavo cuando prende el celular y lo filma, se ponen nerviosos y parece el demonio, porque nunca pasó eso, que se vea el tras bambalinas de lo que es el palacio. Entonces, bueno, la denuncia va a estar siempre, exponer lo que pasa
y tratar de crecer siguiendo siempre la línea, ¿no? Como decimos, izquierda y derecha son lo mismo. Vos podés hacer acuerdos que sean en beneficio de la población, obviamente. Eso no nos vamos a oponer porque no somos así de cerrados, ¿no? Pero no es negociar un cargo, negociar esto, negociar lo otro. Es negociar para algo bueno. Ya lo demostramos igual cuando fueron la entrega de los cargos del gobierno. Nosotros no aceptamos ningún cargo. Porque eso ¿Les sería... ofrecieron? ¿Eh? ¿Les ofrecieron? Sí, claro. Hubo una reunión allá en el Hotel Ibis, en la Rambla, donde van todos los partidos, se juntaron con el secretario de presidencia, con el presidente, y bueno, ahí te ofrecen cargos. Claro, toda la coalición agarró cargos. Gustavo dijo, no, yo no voy a agarrar porque sería cogobernar, y ahí me estás condicionando a lo que yo pueda hacer en la legislatura. Entonces ahí creo que ya se marcó una línea. Ya el no agarrar cargos, ya es algo que tiene que llamar la atención, porque quieras o no, es un ingreso. Puede ser un ingreso para el partido, puede ser una fuente de poder también en algún sector. Entonces, bueno, nos plantamos ahí y seguimos esa línea. ¿Y ustedes se consideran antisistema? Y yo estoy en contra del término antisistema, porque estamos en el sistema, todos vivimos en el sistema. Somos parte de. Claro, exacto. Yo pienso que ser inteligente es utilizar el sistema para tratar de sacarle el jugo y a tu favor, ¿no? O sea, Un antisistema yo me lo imagino viviendo en el medio del campo, aislado de todo, sin celular, sin internet, sin nada. claro. Eso sí debe ser un antisistema de verdad. pero no se consideran ustedes a sí mismos antisistemas. Yo Porque muchas veces los llaman así. Yo en lo personal no me considero antisistema porque sería incoherente decirte soy antisistema y tengo teléfono, vivo en Claro, una ciudad. vivo en una sociedad que es parte del sistema. Claro, exacto. Muy bien. Y utilizo todo eso, entonces bueno. Bueno, y por último, en caso de llegar al gobierno, vamos a suponer, ¿no? Un escenario, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿cuál es el objetivo principal para ustedes? Si tendrías que decirme uno. Es una opción lejana esa, ¿no? Porque sabemos que es difícil, pero Imaginémoslo. lo principal es transparentar la realidad de lo que pasa. Porque llegan al gobierno y cada uno vende su personaje y siguen. Pero vos cuando llegas al gobierno ya estás condicionado, llegás condicionado. Lo dijo Doni ayer. Uruguay está endeudado y va a seguir endeudado para siempre. Entonces, bueno, si vos llegas al gobierno, lo primero que tenés que hacer es decir, bueno, acá estamos en esta situación. Yo no voy a manejar nada. Soy presidente, pero no puedo manejar nada porque las órdenes vienen de arriba, vienen del poder financiero que me tiene agarrado porque estamos en deuda. Eso sería para mí lo principal, transparentarle a la gente lo que es. Y después, bueno, tratar de resolver los problemas que se pueda, obviamente. Desde el lado de la soberanía, ¿no? Intentando que Uruguay sea independiente. Y también. Sí. Y no dejando empresas multinacionales que vengan y te coman los recursos, por ejemplo. Que eso pasan los gobiernos y ratifican los contratos secretos y lo siguen haciendo. No importa izquierda o derecha. Firma uno, el otro viene, lo ratifica y el otro viene y lo sigue haciendo. Ustedes Eso es estarían en fundamental. contra de eso. Intentarían Sí. que eso no pasara. Y sí, exactamente. ¿Y es posible o muchas veces no? Y es difícil porque vienen estas grandes empresas y ponen mucha plata, ¿no? Entonces, bueno, esa condición que es la deuda, obviamente cualquier gobierno que llegue la va a tomar. Pero si vos venís y me decís, mira, yo no puedo hacer nada porque estoy endeudado, tengo estos poderes que me están pidiendo que haga estas cosas, bueno, ahí por lo menos sería un avance. Alguien está transparentando la situación, pero hasta ahora no ha pasado. Y todo se maneja en el secretismo. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a vos.